Bendecido día, damos gracias a Dios por permitirnos compartir un tema más y le pedimos a nuestro Señor derrame su gracia para seguir perseverando en este curso, que envíe el Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y dar frutos abundantes. Amén. ¿Qué significa la palabra canon? La palabra canon proviene de una raíz que significa caña. La caña se utilizó para medir y eventualmente llegó a tener un significado de una forma o una regla. Originalmente se utilizó la palabra canon para expresar lo que se llama la regla de fe o norma para medir. Los libros son llamados canónicos porque dependen de una medida, que es la inspiración de Dios. Hay que diferenciar lo que es un libro inspirado y un libro canónico. Un libro inspirado es cuando el autor es Dios, escrito por un hagiógrafo o escritor humano, y un libro es canónico cuando la Iglesia reconoce que el autor es Dios mismo. En específico, hablaremos de cuántos libros tiene la Biblia, ya que dependiendo de la Biblia que se tenga, puede ser que se encuentre con más o con menos textos bíblicos. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios, revelada e inspirada de forma escrita. Cuando hablamos de Biblia o Sagrada Escritura, estamos hablando de la revelación que ha quedado por escrito. Además, la palabra Biblia viene del latín biblios, que significa libros. El Antiguo Testamento católico tiene 46 libros, pero en las Biblias no católicas, por lo general encontraremos 39 libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontraremos 27 libros para ambos casos, tanto para las Biblias católicas como para las no católicas. Pero no son diferentes tipos de Biblias, sino que hay una Biblia con más o con menos libros, con un canon largo o con un canon corto. La Biblia católica tiene 73 libros, mientras que las no católicas 66 libros. 6. ¿Qué les puedo decir? Es curioso que la Biblia utiliza los números para dar significado. El número 7 y el número 3 tienen un significado, al igual que el número 6. El 7 significa perfección. Cuando hablamos de 7, hablamos de algo perfecto, y el número 3 habla de plenitud. Por eso es que Dios es trino, porque es plenamente Dios. Cuando decimos que Dios es 3 veces santo, porque Él es la plenitud de la santidad. Notemos que la Biblia católica tiene 73 libros, 7 y 3. ¿Saben qué significa el número 6 en la Biblia? Imperfección, es decir, algo que quiso ser perfecto y no lo fue. ¡Qué curioso! Justamente lo que le hacen falta a las Biblias no católicas son 7 libros. Una vez más, el número 7, que refleja perfección. Eso es lo que les viene haciendo falta. Esto no es un dogma de fe, simplemente es un comentario que me puso a pensar un poco. Los libros que le hacen falta a las Biblias no católicas son llamados deuterocanónicos. ¿Qué significa esto? Deutero viene del segundo, por ejemplo, Deuteronomio, la segunda ley. Deuterocanónico del segundo canon, de la segunda lista. Como vimos al principio, la palabra canon significa lista o regla, es decir, canon hace referencia a una lista o a una medida o regla sobre asuntos de fe. Entre estos libros se encuentran el libro de Tobías, de Judith, de Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, también conocido como Siracide, y Primera y Segunda de Macabeos. Esos son en total 7 libros deuterocanónicos, pero también las Biblias no católicas les hacen falta algunos fragmentos de algunos libros, por ejemplo, el capítulo 13 y 14 del libro de Daniel, el capítulo 10 del verso 4 en adelante del libro de Esther, y algunos párrafos de la Biblia, tal vez un versículo. Esto lo argumentan diciendo
que los expertos en Biblia han llegado a concluir que estos textos no son originales, porque dicen tener copias más antiguas que no los contenían. Entonces llegan a la conclusión de decir que este texto o le hacía falta o fue agregado. Es entonces ahí donde la Iglesia nos dice cuáles son los libros inspirados, y entre ellos los deuterocanónicos. Los hermanos protestantes le llaman a los libros deuterocanónicos libros apócrifos, pero también hay que entender qué significa apócrifo, porque a veces dan a entender algo como maldito o satánico, y tal cosa no es cierta. La palabra apócrifo significa escondido u oculto. También se puede decir como libro no inspirado, es decir, que no es parte del canon, que tiene un valor menor, o en ocasiones se ha utilizado para decir que un libro es falso, por ejemplo, el Evangelio de Judas o el Evangelio de María Magdalena, que Discovery ha hecho todo un documental, pero resulta que ellos mismos en su documental terminan diciendo que ese libro fue hecho hasta el siglo III, por lo cual no es un evangelio. Este es un libro falso, porque ni Judas ni María Magdalena lo escribieron, ya que ellos fueron del siglo I, mientras que los libros del Nuevo Testamento sí se puede confirmar que vienen del siglo I. También en el siglo I existieron otros libros que, si bien es cierto que la Iglesia no los escogió como inspirados y no los declaró como revelación de Dios, tampoco fue porque los viera con mala cara, sino que muchos de lo que contenían esos libros se empiezan a entender más como una tradición de lo que creían en aquel tiempo algunos cristianos. Por ejemplo, la Didache, también titulada como la enseñanza de los apóstoles. La Didache es un documento que está datado en el año 80 de nuestra era. La Iglesia tuvo una gran discusión para ver si la incluía, y si vemos, la Didache no está en contra de nada de lo que dice el Nuevo Testamento, solo que hay un problema: su autor es totalmente desconocido. De hecho, se cree que es el primer catecismo de la Iglesia Católica, por lo que viene que es una enseñanza de Cristo, pero para los misioneros del siglo I, que si lo leemos bien, puede decir un hermano no católico que parece palabra de Dios. De hecho, es el primer documento que habla en contra del aborto y habla de muchas doctrinas católicas, por ejemplo, el bautizar no bajo inmersión, o sea, no bajo el agua, sino también utiliza bautizar bajo chorritos de agua, y así lo dice literalmente la Didache. Ahí podemos ver lo que creían los primeros cristianos del siglo I. Otro documento es el Transitus Mariae, que habla de la Asunción de la Virgen María, y este es un documento también del siglo I. Y esto es algo de lo que también creían los cristianos del siglo I. Sin embargo, hay algunos que sí son falsos, es decir, que sí son posteriores. Pues bien, el tema que veremos es un tema histórico, que sucede los hermanos no católicos cuando nos dicen que demostremos nuestra enseñanza con la Biblia, entonces nosotros les responderemos con la Biblia. Pero si nos van a hablar de temas históricos, les responderemos con la historia, porque muchas veces nos dicen que Cristo no fundó ninguna iglesia, y cuando les mostramos el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, versículo 18, donde dice que Cristo fundó una iglesia, dicen: no, pero la iglesia se corrompió en el siglo IV. Y bien podemos decirles, ¿dónde está eso en la Biblia? No está, porque no es un tema histórico. Entonces responderemos con la historia, para averiguar si realmente la iglesia se corrompió o no. Pero veamos, ¿cuál es la Biblia que utilizó Pablo? Él utilizó la traducción de los 70, o también conocida como la Septuaginta o Alejandrina, que es una versión en griego. Pero esto es un tema histórico y lo abordaremos desde la historia, e iremos viendo cómo es que los hermanos no católicos saben qué libros son inspirados y cuáles no, ya que no hay un índice que se llame índice inspirado.
y el índice que le ponen actualmente a las Biblias no lo contenían. Y ninguno de los apóstoles escribió cuál iba a ser la lista de los libros inspirados para el Nuevo Testamento, ni tampoco para el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo saben ellos cuáles son los libros inspirados y cuáles no? Para esto, veremos por qué la Biblia protestante no contiene estos 7 libros. Pues miren, resulta que Martín Lutero, que fue un monje agustino, pero que se separa de la Iglesia Católica, proclama la Reforma Protestante y hace una traducción de toda la Biblia al alemán. De hecho, cuando hace la traducción de toda la Biblia al alemán, utiliza la Biblia en latín para traducirla al alemán. Algunos dicen que lo hizo desde el griego o el hebreo, pero es muy difícil que tuviera acceso a esos escritos, ya que lo más común era conseguir la Vulgata, que era una Biblia del siglo IV y que fue traducida por San Jerónimo. Es de ahí donde sale la Vulgata. Pero en aquel tiempo, los verdaderos conocedores de escritura le discutieron que su traducción estaba mal hecha, y por eso es que su Biblia no duró ni siquiera 50 años, cuando dejó de ser editada por una muy mala traducción. Él comete varias faltas. Le agrega palabras, le quita libros a la Biblia, incluso trató de quitar algunos libros del Nuevo Testamento. Pero los que lo seguían no lo dejaron porque sabían que para ellos era palabra de Dios, aunque para Martín Lutero no. Ahora veamos las razones que tenía Martín Lutero para no querer aceptar ciertos libros. Él se basa en un concilio, pero en un concilio no cristiano, sino en el concilio de Jamnia, que era un concilio judío. Los judíos en el año 90 se reunieron para discutir qué libros iban a contener el Antiguo Testamento de ellos. La versión hebrea de los judíos no contiene los 7 libros deuterocanónicos, ni tampoco los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué hicieron ellos este concilio? La historia dice que fue tan común ver a los primeros cristianos que se apropiaban de la versión Septuaginta, es decir, de la Biblia del Antiguo Testamento en griego, que ellos empezaron a rechazar aquella versión del Antiguo Testamento. Pero además resulta que en el año 90 han transcurrido alrededor de 60 años en que los cristianos han estado evangelizando. Algunos ya han empezado a escribir y ya hay mucha gente del siglo I que considera aquella escritura palabra de Dios. Entonces los judíos, al ver que los cristianos empiezan a escribir y que la gente empieza a seguir a los cristianos, hacen un concilio, o sea, hacen un concilio anticristiano, y ellos en este concilio utilizan 3 criterios para decir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. En este concilio se establece el canon corto de 39 libros del Antiguo Testamento. Pero, ¿cuáles fueron estos criterios para definirlo? Ellos dijeron que el libro tenía que ser escrito en hebreo o en arameo. Así, con ese criterio, ellos iban a anular el Nuevo Testamento, ya que no estaba escrito ni en hebreo ni en arameo, sino que en griego, ya que así escribían los apóstoles, debido a que era la lengua comercial, y que al ser evangelizadores se escribieron en la lengua más popular, y que era la lengua más probable de comunicarse hasta después del siglo IV. Los cristianos no solo adoptaron el griego, sino también el latín, porque era la lengua más comercial de la época. Por eso, la Iglesia adopta el latín como lengua oficial. Por eso se traduce la Biblia al latín, conocida como la Vulgata, para que llegue a todos los países en una lengua que pueda ser comprendida. Los judíos, al eliminar todos los escritos en griego, tuvieron un problema, que también eliminaron los libros deuterocanónicos, ya que no encontraron versión en hebreo ni en arameo, ya que fueron escritos en griego, y eso hizo que automáticamente fueran descartados. El segundo criterio que utilizaron es que tenía que haber sido escrito antes del tiempo de Esdras, más o menos unos 300 años antes de Cristo. Con eso aseguraban eliminar todo el Nuevo Testamento, ya que en el Nuevo Testamento sí existía un evangelio escrito en hebreo, el Evangelio de Mateo, que tiene 2 versiones, una en hebreo y otra en griego. Por eso eliminaron todo lo que fuera posterior al tiempo de Esdras. El tercer criterio que utilizaron es que tenía que haber sido escrito en Palestina, ya que muchos de los textos del Nuevo Testamento habían sido
escritos fuera de Palestina, y con esto ellos aseguraban que el Nuevo Testamento quedaría eliminado. Este es el concilio que utiliza Martín Lutero para decir cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Ahora recordemos que todos los judíos que fueron exiliados terminaron en Alejandría, Egipto. Había una gran comunidad ahí en tiempo de Cristo, pero la mayoría estaba en Palestina. También, antes de Cristo, en el año 285, el rey Ptolomeo II Filadelfo era rey de Alejandría. Le pidió a 72 judíos conocedores de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento que hicieran una traducción de todo el Antiguo Testamento al griego. Y por eso el Concilio de Jamnia quiere eliminar la traducción de los 70, ya que en esta traducción se incluyeron los libros deuterocanónicos. Los judíos de Palestina solamente creían que los libros inspirados eran solo los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos como la Torá o Pentateuco, y que los demás libros eran discutibles. Sin embargo, para los judíos de Alejandría sí eran revelación de Dios, todos esos libros del Antiguo Testamento. Veamos qué hay de los primeros cristianos. Sabemos que Jesús conoció la versión Septuaginta o de los 70, ya que era muy popular en el siglo I, pero también los apóstoles utilizaron esta versión cada vez que citaban algo del Antiguo Testamento, ya que ellos escribieron en griego y utilizaron la versión en griego del Antiguo Testamento para citar el texto. También sabemos que en el 90% de las veces que se cita el Antiguo Testamento en el Nuevo, se saca la versión Septuaginta. Y esto lo saben los expertos. Veamos algún ejemplo. Cuando Pablo dice que el hombre es justificado por la fe en la carta a los Romanos, y nos vamos al Antiguo Testamento, en griego, está citando a Baruch, que dice que el hombre es justificado por la fe. Cuando vamos al Antiguo Testamento, en hebreo, no dice que el hombre es justificado por la fe, sino que en hebreo dice que el hombre es justificado por la fidelidad. Así es como se dan cuenta los expertos que está utilizando una versión y no la otra, por esos cambios o traducciones que son utilizados en el Nuevo Testamento. También como dato, hay 340 citas que son tomadas de la Septuaginta y solamente 33 de la versión hebrea mencionadas en el Nuevo Testamento. Pero ¿quién definió los libros inspirados? Fue la Iglesia Católica en el Concilio de Roma en el año 382, bajo la autoridad del Papa Dámaso I, y se confirmó con el Concilio de Hipona en el 393, en el Concilio de Cartago, que finaliza en el 397. Esto quiere decir que si la Iglesia Católica define los libros inspirados del Nuevo Testamento y nuestros hermanos protestantes creen que los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados, también tienen que decir que la Iglesia Católica estaba siendo dirigida por el Espíritu Santo para escoger el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué no pueden creer que para el Antiguo Testamento también está siendo dirigida por el Espíritu Santo y que también eligió bien los libros inspirados? De hecho, estos concilios fueron posterior a Constantino, ya que él era del 313. ¿Cómo es posible que algunos protestantes digan que la iglesia se corrompió y que empezó a enseñar mal? Resulta que esa iglesia fue la que definió el Nuevo Testamento que ellos mismos aceptan. Una de las cosas que alegaba Martín Lutero es que la iglesia escondía la Biblia al no estar en diferentes idiomas de los diferentes países, y por eso él quería traducirla. Y lo que la iglesia realmente cuidaba es que se hicieran buenas traducciones. Tan es así que ya existía la primera traducción al castellano, la Alfonsina, que se mandó a hacer alrededor del año 1200. Y si observamos, fue 300 años antes de Martín Lutero. Y de hecho, existía una traducción al alemán que fue editada en 1478. Más bien, Martín Lutero hizo su propia traducción, pero no quería ser supervisado por la iglesia. Los criterios que utilizó la iglesia para definir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son que fueran de origen apostólico,
que fuesen utilizados en la liturgia, que no contuvieran herejías. En el caso del Nuevo Testamento fue muy sencillo, ya que había una sucesión apostólica. Entonces preguntaban, ¿este libro en dónde se leía? ¿En qué tiempo? ¿Quién lo escribió? Por ejemplo, el libro del Apocalipsis que escribió San Juan, se tenía conocimiento de este libro porque San Ignacio de Antioquía lo mencionaba, San Policarpo lo menciona también, y ellos fueron discípulos del apóstol San Juan. Y de esta manera empezaron a escudriñar todos esos libros que consideraban inspirados hasta llegar a la conclusión. En el caso del Antiguo Testamento se tomó la Septuaginta, ya que se sabía que eran inspirados, y así la Iglesia Católica en estos dos concilios les entrega la Biblia a todo el mundo. Por primera vez sale una Biblia con un canon completo al mundo entero. Los primeros cristianos del siglo IV no podían decir solo Biblia, como hacen los hermanos protestantes, ya que la Biblia como tal no existía y solo se podían guiar por el Antiguo Testamento. Por eso ellos no solo fueron guiados por la sola Escritura, para ellos fue Sagrada Escritura, tradición y magisterio, que es el que le da la sana interpretación. La Biblia es custodiada por la Iglesia durante siglos. Fue hasta el siglo XVI que Martín Lutero llegó a sacar la Biblia de la Iglesia. Todos los siglos anteriores, los cristianos creyeron que la Biblia tenía 73 libros que eran los inspirados. Veamos rápidamente una línea de tiempo. Primero, fue escrita la Torá alrededor del 1500 a.C. Después viene la diáspora, que le da alrededor del año 500 o 600 a.C. De ahí surge la Septuaginta y quedan los judíos de Alejandría alrededor del año 285 a.C. y sale la versión en griego del Antiguo Testamento. Luego viene el Nuevo Testamento, que fue recopilado de la Escritura del año 30 al año 95, aunque se cree que la primera escritura fue del año 46 o 47 y que fue una de las cartas de Pablo, la primera de Tesalonicenses. El concilio de Jamnia da en el siglo 90 y la Iglesia en el siglo IV y en el año 382 al 397 define cuáles son los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y hasta el año 1517 viene Martín Lutero y define que los libros deuterocanónicos no son inspirados. Notemos que ya habían pasado 16 siglos. La versión Reina Valera tuvo un ancestro que fue la Biblia del Oso, que fue traducida por Casidoro de Reina en el año 1569 y después fue corregida por Cipriano Valera en el 1602. Ambos dejan los libros deuterocanónicos, ya que ellos creían que eran inspirados. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesucristo cita a los libros deuterocanónicos. Veamos algunos ejemplos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 12, dice: Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esto Jesús lo menciona haciendo referencia al libro de Tobías, en el capítulo 4, versículo 15, que dice: No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Si observamos, Cristo lo que hace es revertirlo en positivo. En el Antiguo Testamento todo era no y Cristo dice sí. Veamos otro ejemplo. En el Padre Nuestro, donde se lee una frase en Mateo 6, versículo 14, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Y esto Jesucristo lo hace mencionando y dando referencia también al Antiguo Testamento. Esta frase ya los judíos la conocían en una oración muy parecida al Padre Nuestro, mencionada en Eclesiástico en el capítulo 28, versículo 2. Perdona a tu prójimo el agravio y en cuanto lo pidáis, te serán perdonados tus pecados. Veamos una profecía del Antiguo Testamento sobre Jesucristo del libro de Sabiduría en el capítulo 5, versículo del 1 al 4.
Estará entonces el justo en pie, con gran confianza en presencia de los que le afligieron y despreciaron sus trabajos. Al verle quedarán estremecidos de terrible espanto, estupefactos por lo inesperado de su salvación. Se dirán, mudando de parecer, gimiendo en la angustia de su espíritu: este es aquel a quien hicimos entonces objeto de vuestras burlas, a quien dijamos insensatos nuestros insultos. Locura nos pareció su vida y su muerte una ignominia. Ahora veamos en Sabiduría, capítulo 5, versículo del 1 al 4. ¿De qué está hablando? Del siervo sufriente. También Isaías tiene una lectura muy parecida, pero vayamos un poco más allá. El libro de Sabiduría también nos trae otra poesía más clara, que no deja en duda que es una profecía sobre Jesucristo. En el libro de Sabidurías, en el capítulo 2, versículo del 12 al 20, donde es evidente que esta profecía se refiere a Jesús y que es palabra de Dios. Otro ejemplo para aquellos que dicen que los libros deuterocanónicos no fueron mencionados en el Nuevo Testamento es el de los mártires por la resurrección. Y es que el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 35, dice Pablo que unos fueron torturados, rehusando la liberación de conseguir por una resurrección mejor. Aquellos que tienen una Biblia no católica no encontrarán ninguna referencia de lo que está hablando Pablo, pero en una Biblia católica lo encontramos en Segunda de Macabeos, en el capítulo 7, donde se cuenta la historia del martirio de 7 hermanos que murieron por conseguir una resurrección mejor. Y este texto es extenso porque van matando a uno por uno, y cada uno de ellos no niega su fe porque están seguros de que van a resucitar. Otro ejemplo más, la fiesta de la dedicación, que la menciona el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 22. Pero resulta que esta fiesta solo aparece cuando fue creada en un libro deuterocanónico, en Primera de Macabeos, capítulo 5, versículo 59. Ahora, la arqueología también nos da la razón, porque uno de los criterios que los judíos usaron para quitar los 7 libros deuterocanónicos fue que tuvieran una versión en hebreo o en arameo. Pero en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, se encontraron 800 escritos del origen judío no cristiano, que son anteriores a Cristo, antes del concilio de Jamnia. Y en ellos se encuentran, en 1947, los 7 libros deuterocanónicos, escritos con versiones en hebreo y en arameo. La arqueología le da la razón a la Iglesia Católica. Para concluir, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículo 43 al 45, Cristo se dirige a los sacerdotes y a los maestros de la ley y les dice: a ustedes se les quitará la autoridad y se les dará a otros que den mejores frutos. Cuando el concilio de Jamnia se organizó, ya los judíos no tenían la autoridad dada por Dios para decir que era revelación y que no, porque Cristo ya les había dado la autoridad de atar y desatar a los apóstoles, a la nueva iglesia que definió el Nuevo y el Antiguo Testamento. Ahora reflexionemos. ¿Cuál Antiguo Testamento queremos aceptar? ¿Aquel que declaró que Cristo era un bastardo y a los cristianos malditos? ¿O al de la iglesia que ha declarado que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Dios los bendiga.